Ministerios Ebenecer presenta La palabra infalible. un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Dios les bendiga, hermanos. En este día agradezco al Señor Todopoderoso y a mi apóstol Sergio Enríquez y a su esposa Leticia de Enríquez por la oportunidad, por este privilegio que me han concedido. Quiero iniciar orando, quiero que me acompañe desde su hogar para agradecerle a nuestro Dios sus misericordias que son nuevas cada mañana. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, en esta hora vengo clamando, Señor, suplicándote, porque esa palabra, Señor, que ha de ser predicada, no regrese vacía, Señor, sino que cumpla, Señor, el propósito por el cual fue enviada. Te suplico, Señor, que nos llenes de tu sabiduría, que puedas utilizar mi boca para bendecir al cuerpo de Cristo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero iniciar compartiéndote Lucas 10:25. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Pues quiero que tú veas que aquí este intérprete pues le hizo una pregunta al Señor. Sin embargo, la intención que tenía pues era probarle. Pero nosotros podemos hacernos también esta pregunta: ¿qué debemos de hacer para heredar la vida eterna? Sin probarlo, sino que para que Él nos revele por medio de su palabra. Sabemos que el Señor acá le enseñó a sus discípulos y también a este intérprete acerca de la parábola del buen samaritano. Acá lo que quiero llamar tu atención es que el Señor también le hace una pregunta: ¿qué dice la ley? Y el intérprete le contesta dos cosas importantes, que son que debe de amar a Dios y de amar al prójimo como a sí mismo. Entonces vemos que para heredar la vida eterna nosotros debemos de llenarnos del amor del Señor. Y también vemos que en este relato bíblico el Señor les explica acerca de una situación donde una persona que había descendido de Jerusalén hacia Jericó, lo habían asaltado, le habían robado, lo habían dejado casi muerto. Y había pasado un sacerdote, había pasado un levita, y lo vieron, pero siguieron de largo. Sin embargo, un samaritano lo vio y se detuvo. Vio la necesidad que tenía este hombre herido, lo vendó, le puso aceite, le puso vino, lo montó a su cabalgadura y luego lo llevó hacia un lugar donde pues él podía ser resguardado, habiendo también aportado 2 denarios para que lo atendiera el mesonero. Entonces, acá vemos en Lucas 10:33 que fue el samaritano que iba de camino, que vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Entonces, algo que nosotros debemos de entender es que el amor del Señor en nuestras vidas la vamos a externar a través de la misericordia. También quiero que veas Mateo 25:34 y 36 al 36. Dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre
y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces aquí pues se sorprendieron estas personas que estaban ante un tribunal, porque le preguntaron: Señor, ¿cuándo te hicimos esto a ti? Y entonces el Señor pues les contesta en otro versículo que vamos a ver más adelante, pero quiero llamar tu atención a que aquí se está desarrollando un juicio. Y es un juicio no por aquellas cosas malas que hayan hecho, sino por aquellas buenas que no hicieron. Hemos sido enseñados a través de la palabra en Juan 3:3 al 3:5, donde el Señor instruye y le enseña a Nicodemo que para poder ver el reino de Dios se debe nacer de nuevo, y que para poder entrar en el reino de Dios se debe nacer del agua y del Espíritu. Sin embargo, nosotros como creyentes que estamos en un proceso de crecimiento, de madurez espiritual, también no nos queremos quedar en ese estadio de solo ver y de entrar, sino que también queremos heredar el reino de Dios. Acá en Mateo 25:40 es donde el Señor les responde, el Rey les dice: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces vemos acá que nuestro Señor Jesucristo se hizo prójimo para nosotros, porque Él murió en la cruz del Calvario. Nosotros merecíamos la muerte porque éramos pecadores, pero Él con su sangre preciosa nos salvó. Nuestro Padre Celestial, por ese amor que nos tiene, envió a su Hijo unigénito para que todo el mundo y todo aquel que en Él crea sea salvo. Entonces, acá Él está diciendo de que cuando nosotros hacemos una obra de misericordia a aquellos hermanos más pequeños, se lo estamos haciendo a Él. Entonces, en la parábola del buen samaritano, pues el Señor le enseñó que el prójimo había sido para aquel que había sido golpeado, que había sido herido, el que había hecho de él, usado la misericordia. Entonces, acá nosotros vemos que también nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros lo hacemos hacia los hermanos más pequeños, también lo estamos haciendo al prójimo a través de nuestro Señor Jesucristo, que es como si lo hiciéramos hacia Él. Mateo 25:46 dice: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, todos quisiéramos ser aprobados por el Señor. Entonces, hoy es cuando nosotros podemos reflexionar y ver si nosotros estuviéramos ante este tribunal, ¿qué nos diría el Señor? Este mensaje que traigo no es para acusar, no es para condenar, sino es para edificar al cuerpo de Cristo, es para que nosotros veamos a través de la palabra de Dios, que nosotros podamos alcanzar esa madurez a la cual el Señor nos ha llamado. Santiago 4:17 dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces vemos que hay situaciones en las cuales no necesariamente son obras de la carne, sino que hay cosas que el Señor nos demanda que nosotros hagamos. El mensaje que traigo es haciendo misericordia al necesitado. Después de esta breve introducción,
quiero continuar con Lucas 6:36. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Vemos entonces que hay un mandato de parte de Dios. Primero, ser agradecidos porque Él nos dio la oportunidad de ser hechos hijos de Dios, de tener ese espíritu de adopción. Fuimos predestinados para ser hijos de Dios. Pero también entonces debemos de entender que el Señor nos demanda que así como nuestro Padre Celestial es misericordioso, nosotros como hijos suyos tenemos que alcanzar esa condición, esa madurez. Vemos también que esta palabra misericordiosos puede traducirse como compasivo, ejercer compasión, compadecer. Una definición de misericordia también, según el diccionario de la Real Academia Española, es virtud que inclina el ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. Entonces vemos que nosotros debemos de hacernos uno con el sufrimiento de aquellos que están pasando situaciones que les están afectando. Vemos también en 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Entonces, primero debemos de tener un corazón agradecido por lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Él se despojó. Nosotros entendemos como la kenosis, donde Él pues tenía una gloria, tenía un reino, y Él renunció a todo eso para que tú y yo fuésemos enriquecidos. Y vemos de que nuestro Señor Jesucristo nos dio el ejemplo. Primera de Pedro 4:10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, luego de ascender y sentarse a la diestra de nuestro Padre Celestial, envió a su Espíritu Santo. Y hoy día está ministrando al cuerpo de Cristo, le está entregando dones para que puedan ponerlos a disposición del cuerpo de Cristo. Y quiero llamar tu atención aquí en Romanos 12:8, donde habla de los dones. Sabemos de que hay 18 dones, pero mira el que dice: el que da con liberalidad, el que muestra misericordia con alegría. Entonces, pidámosle al Señor para que Él nos llene de ese don de misericordia, para que nosotros podamos mostrar el amor del Señor que ha puesto en nuestros corazones. También esta palabra misericordia puede ser traducido como compasivo, en palabra u obra específicamente por gracia divina. Entonces vemos que debemos ser llenos del poder del Espíritu Santo para que nosotros podamos ser movidos a misericordia, poder ver la necesidad de un hermano y poder atenderle. También el diccionario Tugui dice ayudar a necesitados. Entonces, la misericordia se traduce en acciones, en algo en lo cual nosotros debemos de despojarnos para poder compartir.
Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, hemos sido predestinados para ser de bendición para tu familia, para tus hermanos, para el cuerpo de Cristo. Y debemos de pedirle al Señor que Él nos revele aquellas obras para las cuales nosotros fuimos predestinados y poder ser esos siervos fieles. Mateo 6, 20, 21 dice, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polía ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Entonces, esta es una invitación que también nuestro Señor Jesucristo nos hace para todas aquellas personas, aquellos hermanos que están pasando también necesidad. Yo les digo, pon tu confianza en el Señor. En otros versículos más adelante, en Mateo 6:31, el Señor pues nos invita a no estar afanados. También el Señor sabe de qué tenemos necesidad y nos invita a que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas: alimento, vestido, protección divina. En 1 Timoteo 6, 18, 19 dice, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Entonces vemos de que nos instruye el Padre, nos instruye el Hijo, nos instruye el Espíritu Santo, nos instruyen los ministros. Aquí el apóstol Pablo hablándole a Timoteo. Y quiero que veas estas otras dos versiones con los mismos versículos. La Biblia, el lenguaje sencillo, dice, mándales que hagan el bien, que se hagan ricos en buenas acciones. Recuérdales que deben dar y compartir lo que tienen. Así tendrán un tesoro que en el futuro seguramente les permitirá disfrutar de la vida eterna. Entonces yo quiero recordarte aquí con los versículos que iniciamos en la introducción, la pregunta que le hace el escriba, el juicio que está. Entonces vemos que el poder dar, el poder compartir, esto nos va a permitir que nosotros disfrutemos acá de la vida en abundancia, pero que también esa vida eterna, también nosotros vamos a ser merecedores de ella. En la versión Martín Nieto dice, que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras, que sean generosos y estén dispuestos a repartir con los demás lo que tienen. Así reunirán un capital sólido para el futuro, con el que conseguirán la verdadera vida. Entonces vemos de que estas obras de misericordia tienen una consecuencia, por supuesto, terrenal, pero también una consecuencia espiritual y celestial, donde se van a estar haciendo esos tesoros en el cielo. Santiago 2, 16, 17 dice, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces vemos acá que la iglesia ha sido instruida, pero
quizás hay muchas personas que no han entendido esta bendición, no se les ha hecho rema y quizás pues no han tenido esa oportunidad. Pero el día de hoy tenemos la oportunidad de que esta bendición pueda ser revelada para que nosotros no seamos como el sacerdote y el levita que pasó de largo, que vio la necesidad y no la atendió. En 1 Pedro 3, 8, 9 dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Entonces vemos acá el apóstol Pedro instruyendo a que su iglesia tenga ese sentir de ser compasivos. Acá vemos que nos recuerda la iglesia de Filadelfia. Era una iglesia que tenía ese amor fraternal y habían muchas bendiciones para esa iglesia, que es una iglesia que se va a casar con el Señor, porque Él le dice en Apocalipsis 3:8: yo conozco tus obras. Ellos hacían obras de misericordia y por eso el Señor les dio una puerta abierta que nadie puede cerrar. También les dio la promesa de ser guardados de la hora de la prueba. Entonces, vemos que el Señor tiene muchas bendiciones. Nosotros, por supuesto, cuando hagamos una obra de misericordia, debemos hacerlo por el amor con el cual el Señor nos ha llenado. Vemos también que esta palabra bendiciendo, pues hemos sido enseñados que es hablar bien de, puede ser traducido, pero el diccionario Tugui también lo dice, obrar con bondad hacia. Entonces vemos que la misericordia se debe de demostrar. La definición de compasión es un sentimiento de pena, de ternura y de identificación ante los males de alguien, según el diccionario de la Real Academia Española. Entonces, pidámosle al Señor que nos llene de su compasión para que nosotros no seamos insensibles ante la necesidad que podamos observar. Eclesiastés 5:19 dice: asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte, y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. Entonces, seamos agradecidos, porque nosotros, nuestra provisión proviene del Señor. Tenemos que entender de que debemos de depender, debemos de confiar en el Señor y entender que hay una bendición en el disfrutar los frutos de nuestro trabajo. Pero también acá llamo la atención que dice, coma de ellas y toma su parte. Entonces debemos de entender que el Señor dio principios y uno de ellos es el diezmo, ¿verdad? Lo vamos a ver más adelante. Primera de Juan 3:17 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Entonces vemos que el amor de Dios puede ser medido a través de esas obras de misericordia. Cada uno de nosotros podemos examinar nuestro corazón y ver si cuando hay un hermano con necesidad, nuestro corazón está cerrado a apoyarlo, a ayudarlo. Entonces, vemos en Mateo 23:23
el principio de aquello que vimos también en Primera de Juan, ¿verdad? Perdón, en Eclesiastés, donde mencioné de que coma de ellos y toma su parte. Entonces, es importante que nosotros entendamos que cuando nosotros hacemos obras de misericordia, lo hacemos luego de cumplir también con lo que le pertenece al Señor, entregarle lo que le pertenece. Entonces vemos que dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces, iglesia, tienes que saber de que debemos de cumplir con entregar nuestros diezmos. Sabemos que hay bendición, las ofrendas, pero también debemos de apartar algo para que nosotros podamos contribuir para aquel necesitado. Entonces es importante que veas, porque en ese tribunal, en ese juicio de Mateo 25, el Señor los llama justos. Entonces son esas obras de justicia que nosotros podemos hacer. La misericordia y la fe, estamos ejercitando nuestra fe también cuando nosotros podemos y ayudamos al necesitado. Isaías 55:10: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Entonces, vemos que la bendición proviene de Dios. O sea, todo lo que nosotros tenemos para ser alimentados, nuestro hogar, nuestra casa, un trabajo, proviene del Señor. Entonces debemos de entender que si nosotros atendemos el principio de la siembra y la cosecha, siempre vamos a tener semilla y siempre vamos a tener pan. Filipenses 4:19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, para aquellos que están pasando necesidad, el apóstol Pablo sabía y conocía que Dios era su proveedor. Y así nosotros también debemos de confiar que Él es el que suple nuestras necesidades. Confía, porque Él tiene cuidado de ti. Filipenses 4:11-12 dice: no lo digo pues porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Entonces, pidámosle al Señor que nos dé un corazón agradecido con aquello que nos ha dado, con aquello que nos ha provisto, sea que tengamos abundancia, sea que tengamos escasez, confiemos en el Señor. Hechos 20:35: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Acá el apóstol Pablo está instruyendo a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Él había estado por 3 años con ellos enseñándoles, y previo a partir a Jerusalén, Él se está despidiendo de ellos. Les está diciendo que ya no lo volverán a ver. Pero Él está dando estas instrucciones finales.
Entonces hemos leído, hemos aprendido muchos versículos en los cuales el Señor nos está instruyendo a que hagamos misericordia. Es parte de la voluntad del Señor. Porque a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2:4 le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Entonces, debemos de cultivar ese amor que el Señor ha puesto en nuestro corazón, haciendo esas obras de misericordia. Filipenses 4:15 dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Entonces, acá es una exhortación para que nosotros podamos participar a esa iglesia de los ebenezeritas, para que podamos servir ayudando al necesitado. Que el Señor hoy despierte en tu corazón ese querer y ese hacer, para que podamos nosotros planificar en nuestro corazón, después de haber apartado nuestro diezmo, nuestra ofrenda, también una ofrenda que te pueda servir para adquirir víveres, para aquellos necesitados que estén pasando escasez porque se han quedado sin trabajo, y que esto lo podamos canalizar a través de los diferentes departamentos, a través de la obra misionera, y que podamos llegar a aquellos hermanos que están pasando necesidad. Filipenses 4:17-18 dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Entonces, vemos acá que a los filipenses, pues, el Señor agradece esa ofrenda que envió a través de Epafrodito. Y para que veas que esta ofrenda es aceptada al Señor, y es agradable al Señor. Entonces, también llamo a tu atención a que el apóstol Pablo quería que el fruto abundara en su cuenta. Y eso es lo que también en este momento, ante esta situación que está pasando el país por el COVID, muchas personas se han quedado sin trabajo. Entonces, es ahora cuando nosotros tenemos la oportunidad de abundar en frutos. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Entonces vemos que hay algunos frutos del Espíritu Santo que deben de evidenciarse para que nosotros tengamos a nuestra cuenta esos frutos. El mostrar el amor, la benignidad, que dice también que puede ser traducida como utilidad. Podemos nosotros ser útiles a un hermano en necesidad. El diccionario Tuggy, dice, se traduce también como misericordia. Entonces podemos pensar que hay un fruto de misericordia. En el diccionario Swanson dice, dar algo en un gesto de amabilidad. Entonces vemos que la misma palabra nos enseña que la misericordia se traduce en acción. O sea, el amor lo podemos manifestar a través de la misericordia.
Mateo 12, 7, 8 dice: y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Acá vemos que los fariseos están reclamando al Señor porque los discípulos en un día de reposo, cuando tuvieron hambre, estaban arrancando espigas de un campo. Entonces sabemos que el día del reposo, nuestro Señor Jesucristo es nuestro reposo, y todos los días para nosotros son días de reposo, en el cual nosotros tenemos la oportunidad de hacer misericordia. Acá esto me lleva a que el Señor no quiere sacrificios, sino que Él quiere que practiquemos el verdadero ayuno, que cita Isaías 58, 7. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Entonces, si quieres ayunar para el Señor, de lo que el Señor te ha dado, puedes compartir. Si tienes un pan, compartes una parte de ese pan con el hambriento. Entonces, de esa misma forma nosotros, de lo que el Señor nos da, de esa provisión, nosotros también podemos disponer en nuestro corazón ese querer y hacer, esa voluntad para poder agradar al Señor. Y esto también trae bendiciones, porque dice Isaías 58, 9, 10, entonces invocarás y te oirá Jehová. El Señor escuchará nuestras oraciones. Clamarás y dirá Él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo y el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Entonces, tenemos la oportunidad nosotros de hacer misericordia al necesitado y el Señor escuchará tu oración. Isaías 58, 13, 14 dice, si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamareis delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. El Señor, entonces, su voluntad es que nosotros seamos misericordiosos como Él es. Versículo 14 dice, entonces te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová ha hablado. Vemos en esta bendición esa sombra bendita del arrebatamiento, de la herencia que nosotros podemos alcanzar al hacer obras de misericordia. Apocalipsis 19:8 también nos dice que Él nos ha concedido que nos vistamos de lino fino, y el lino fino son las acciones justas de los santos. Segunda de Corintios 8, 12, 13 dice, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta, según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez. Entonces, atendamos el principio de Dios, que Él quiere que compartas de lo que Él te ha dado, de lo que tú tienes, para que podamos compartir con aquellos que tienen escasez.
Segunda de Corintios 8, 14, 15. Sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Entonces, vemos que acá el Señor nos instruye a través del apóstol Pablo a que compartamos de esa abundancia, a que compartamos el pan con el hambriento. Y vemos que en eso todos tenemos oportunidad, porque siempre va a haber una persona que tenga más necesidad que nosotros podamos apoyar. Y es una bendición que todos tenemos de apoyar al necesitado. Gálatas 6, 9, 10 dice: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, vemos acá que hoy es el día de oportunidad que el Señor nos da para poder hacer el bien. Y acá pues el Señor también nos da un principio, que podemos apoyar a todos, pero iniciar con los de la familia de la fe, nuestros hermanos, nuestros cercanos, aquellos que conocemos. Salmos 37, 25, 26 dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Entonces vemos acá a David, él ya en su vejez vio esa bendición que tenía el ayudar al necesitado. Nuestra descendencia va a ser bendita. Entonces debemos de apreciar eso. Proverbios 19, 17 dice: a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Entonces debemos de entender que si nosotros vamos a ayudar a un necesitado, no es porque vamos a esperar una retribución a cambio, sino es por la misericordia que recibimos de Dios y ese amor por el cual nosotros fuimos llenos. Entonces esa es nuestra bendición. Lamentaciones 3, 22, 23 dice: es por la misericordia de Jehová que no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Entonces cada día nosotros tenemos algo por qué agradecerle a Dios. Nuestra familia, la vida, el trabajo que nos da, su provisión, su protección, muchas cosas son nuevas cada mañana. Vamos a ver beneficios que trae el hacer misericordia al necesitado. Salmos 112:5 dice: el hombre de bien tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio. Entonces, tenemos que entender nosotros y anhelar, pedirle al Señor que nos haga hombres de bien, que seamos hijos maduros que le agraden y que nos dé la sabiduría para poder gobernar nuestra economía y que podamos nosotros bendecir a los necesitados. Proverbios 14, 21, 22 dice: peca el que menosprecia a su prójimo,
Mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. No yerran los que piensan el mal. Misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. Entonces nosotros pues somos bienaventurados. Si tú y yo atendemos la necesidad, si tú y yo tenemos compasión del necesitado, si somos movidos a misericordia, entonces vamos a ser felices. Que esa palabra bienaventurado, esher, también puede ser traducida como felicidad. Salmos 41:1 dice: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Entonces hay muchas bendiciones por las cuales el Señor tiene para aquellos que son movidos a misericordia, aquellos que hacen uso de la misericordia. En el día malo el Señor nos librará. Hoy estamos pasando por una situación que es mala y tenemos la oportunidad de poder bendecir a los necesitados y seamos guardados por el Señor de toda enfermedad. Proverbios 14:31. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Entonces, si tú quieres honrar al Señor, pues puedes hacerlo haciendo misericordia al pobre, al necesitado. Entonces, para ir concluyendo, tengo en pantalla un resumen de aspectos que hemos tratado a lo largo de este tema. El que hace misericordia al necesitado, entonces, tiene una llave para heredar el reino de Dios. Dios lo considera un justo. Ayunas para el Señor, honras al Señor. La misericordia es entonces un mandato de Dios, es un don y un fruto del Espíritu Santo, es una obra de fe. ¿Y qué beneficios tienes por hacer eso? Cosechar lo que sembramos, mostramos el amor de Dios, ser bienaventurados en dar, hacer tesoros en el cielo, es un sacrificio agradable al Señor. Nuestra oración es escuchada, seremos librados del día malo y vamos a alcanzar misericordia de Dios. Para finalizar, quiero que tú y yo hagamos este salmo como una oración. Salmos 23:6 dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te doy gracias porque me permitiste trasladar tu palabra. Y te suplico en esta hora, Señor, que tu Espíritu Santo nos llene de esa misericordia. Que nos regales, Señor, ese don de misericordia para que podamos ser movidos y atender, hacer uso de la misericordia hacia el necesitado. Te suplicamos en el nombre poderoso de Jesús por todas aquellas personas que están pasando necesidad. Te suplicamos, Señor, que tú envíes tu provisión del cielo a través de tus hijos, que van a ser obedientes, Señor, a esta palabra. Misericordia quiero y no sacrificio. Dios te bendiga. Mas a vosotros los que teméis, mi nombre nacerá, el sol de justicia y en sus alas. Ministerios Ebenecer presentó La Biblia, palabra infalible. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Visítenos en www.ebenecer.org.gt.
Yeah.